Por la otra línea, por la otra cámara, Luis Dallaglio, que trae como todos los miércoles los informes de la consultora Delfos. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Lagui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo Luis. Están ahí? Abrigado, está. Con frío, ¿no? ¿Cómo anda, Luis? Acá en la zona sur, hola, vaca. Sí, en la zona sur. Como toda la ciudad, está fresco, recién viendo de la calle, hacer algunas compras y la verdad que está fresquito. Pero ya está el sol, está lindo y espero que empiece a calentar un poquito el día que promete ser un hermoso día de otoño de nuevo. Bien. Bueno, contanos, Luis, ¿qué han investigado esta semana? Bueno, seguimos compartiendo algunos datos de las últimas investigaciones que hicimos respecto de cómo está conviviendo la sociedad cordobesa con esta cuarentena, cómo va modificando de alguna manera su convivencia dentro de la cuarentena también. La semana pasada advertíamos de que la sociedad ya estaba, digamos, entrando en una etapa de control de la cuarentena, de conciencia de cuarentena, de saber que la cuarentena, de saber de qué se trata esto de la cuarentena, de la pandemia, de estar más seguro, tener menos incertidumbre y menos miedo, y esto obviamente de alguna manera le va dando paso a otras preocupaciones, como es el tema de la situación económica, ¿no? Que ahora, que estaba latente, estaba en un segundo plano durante toda esta etapa de temor de la pandemia, y obviamente cuando la gente empezó a tener más control de eso, empezó a ocuparse un poco más de la situación económica y hablar un poco más de la situación económica. Y fíjate que ahí en pantalla tenemos ya un primer cuadro en donde claramente le hemos preguntado a los cordobeses cuánto lo ha afectado la situación de la pandemia, y sigue siendo todavía muy importante la cantidad de cordobeses entre quienes los ha afectado de manera importante y de manera relativa, y es muy poco el nivel de gente que no ha tenido, digamos, una afectación en este sentido, que es casi de 2 de cada 10, es muy bajo. Y son 3 mediciones en donde se ha mantenido bastante estable este dato, pero claramente la preocupación por la afectación económica ha sido muy importante. Si vemos la placa que sigue, vamos a ir viendo cómo está la situación económica. Y en generales, en las 3 mediciones se ve que en un promedio del 10% más o menos de la población le alcanzan sus ingresos y puede ahorrar. Hay alrededor del 50% en promedio entre las 3 mediciones que estamos viendo ahí en pantalla, que dice que le alcanza con lo justo los ingresos que tienen, y un 40% promedio que dice que definitivamente no le alcanzan los ingresos que están teniendo para poder hacer frente a los costos que mensualmente tienen los hogares cordobeses. Esto es una encuesta en toda la provincia, como siempre decimos, en este caso fue hecha mediante un sistema telefónico. En la placa que sigue, y seguimos advirtiendo, digamos, el inconveniente que tienen los cordobeses para poder afrontar y dimensionar el inconveniente que están teniendo en el plano de las economías domésticas. Fíjate, le hemos preguntado también con respecto a los gastos y compromisos que tienen ahora en el mes de mayo, ¿sí? ¿Cuán probable cree usted que tenga dificultades para poder afrontarlos? Esa fue la pregunta. Muy probable. Es muy probable que tengan dificultades el 43%, 4 de cada 10. Y algo probable el 29%. Es decir, tenés más del 70%, el 72% de la población que dice que va a tener dificultades durante este mes para poder hacer frente a los compromisos del mes de mayo. Los gastos de los servicios, el crédito que por ahí tenía que pagar, etc. Eso es un tema que pone en dimensión realmente lo que hoy se está escuchando con un poco más de fuerza en los medios de comunicación, en los reclamos y demás, y que obviamente ha hecho que el gobierno nacional empiece a atender esta situación y esté ya planteando, digamos, una situación de flexibilización mayor a partir del próximo lunes, ¿no? Que de hecho ya se está dando incluso acá en la provincia de Córdoba. Si vemos la placa que sigue, vamos a ver que el porcentaje de gente que ha tenido dificultades
lo hemos medido tanto en abril como ahora en el mes de mayo. Es decir, le hicimos la misma pregunta y fíjate que los porcentajes son muy parecidos, Lagui. Es decir, la gente, el porcentaje que ha tenido problemas es muy estable. Y los que no han tenido problemas y realmente van a poder hacer frente, que es un tercio de la población, va a seguir. Entonces, tenemos un tercio de la población de los cordobeses que puede hacer frente y un 70%, el 7 de cada 10, que ya en abril y ahora en mayo tampoco pudo hacer frente. Es decir, se le van acumulando los compromisos, ¿no? No sé si hay una placa más, creo que sí, o es la última placa. Pero en definitiva... Es la última, me parece. Es la última placa, sí. En definitiva, lo que estamos poniendo, digamos, de relieve es, me parece que este cambio de estatus que demostró la sociedad cordobesa, en un estado emocional que tuvo en el primer momento, cuando empezó la pandemia, caracterizado por el miedo y la incertidumbre, transcurrido más de 40 días, la gente aprendió, los cordobeses aprendimos a vivir en cuarentena, conocemos mucho más de la pandemia. Claro. Y entonces ahora, teniendo un poco más de manejo de la situación, de la coyuntura, de los alcances y de alguna manera planteando un panorama para adelante, la gente deja de lado ese estado emocional y pasa a un estado más racional y se ocupa un poco más y pone mucho más en énfasis en el problema económico doméstico que están teniendo los cordobeses y que estos números lo ponen en dimensión. Está bien. Bueno, gracias Luisito, un abrazo grande. Nos vemos, Lagui, un abrazo para todos. Sí, hay que cuidarse, lavarse las manos. Chao, hay que cuidar.